Hola a todos, hola a todos. Y bienvenidos a mi canal, donde la magia de las series turcas y el drama de la vida real se entrelazan. Qué gusto tenerlos por aquí, listos para un nuevo chisme. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, créanme, hizo temblar los cimientos de las redes sociales, llenó de chismecillos las conversaciones cotidianas y nos mantuvo al borde del asiento durante meses. Si el título los atrajo, ya saben de qué vamos a hablar: Hande y Kerem, gestos que encendieron los medios, que pasó en la calle, y en el corazón de todos. Para los que no estén tan empapados en el fascinante y a veces enrevesado mundo de las series turcas, o que quizás vivan debajo de una piedra, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que en su momento fueron sinónimo de fuego, de pasión, de bueno, de todo lo que uno puede desear en una historia de amor. Protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, y su química en pantalla era tan palpable, tan intensa, tan eléctrica, que era inevitable que los rumores de un romance en la vida real empezaran a circular. Y vaya si circularon, fueron un torbellino que arrasó con todo a su paso. El punto crucial que nos interesa hoy, y en el que nos centraremos con lupa, es qué gestos, qué movimientos, qué detalles minúsculos pero significativos, hicieron que el mundo entero se volcara en la posibilidad de un amor verdadero entre estos dos bombones. ¿Qué fue lo que pasó en la calle, entre bambalinas, en las redes sociales, y en nuestros corazones, que nos hizo creer, con tanta fe, en esta historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas? ¿Qué elementos del show y de su vida personal se mezclaron para crear esta tormenta perfecta de amor, especulación y esperanza? Antes de empezar a desgranar los entresijos de esta apasionante historia, quiero pedirles algo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir. Aquí hablamos de series turcas, de actores y actrices, de moda, de viajes, de tendencias, de chismes jugosos, y de mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, preparados, listos, a sumergirnos en este mar de emociones. Todo empezó, como suele suceder en estos casos, con la serie Love is in the Air. Fue un fenómeno global, un huracán que arrasó con las audiencias y conquistó corazones en todos los rincones del mundo. La trama, la estética, la fotografía, la música, la ambientación, la moda, los personajes, todo estaba perfectamente orquestado para enamorar al público. La historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat era el corazón palpitante de la serie. Una historia de mentiras, acuerdos, malentendidos, pero sobre todo, de un amor que nacía a pesar de todo. Pero no solo era la historia, era la química. Esa conexión que trasciende la pantalla, esa complicidad que se veía incluso en los momentos más cotidianos, era lo que hacía que los espectadores se engancharan, se emocionaran y desearan desesperadamente que ese amor ficticio se convirtiera en una realidad. Los primeros rumores surgieron, como era de esperar, de las propias grabaciones. Las fotos filtradas del rodaje, los vídeos de detrás de cámaras, las entrevistas con los actores, revelaban una cercanía que iba mucho más allá de lo profesional. Se veían miradas cómplices, risas compartidas que parecían secretos, gestos de cariño que se prolongaban más de lo necesario, y esa extraña energía que solo se crea entre dos personas que se atraen. Los fans, cual detectives avezados, analizaron cada detalle con lupa. Un simple abrazo en un descanso, una mano en la espalda que se demoraba, una mirada prolongada y llena de significado, cada detalle era analizado, diseccionado y debatido en foros y redes sociales. Las especulaciones se multiplicaban como un virus, contagiando a cada vez más personas. La cosa se puso seria, y la fiebre alcanzó su punto álgido, cuando empezaron a aparecer fotos de Hande y Kerem fuera del set, lejos de las cámaras y los focos. Cenas románticas en restaurantes lujosos, paseos tomados de la mano por las calles de Estambul, viajes juntos a lugares paradisíacos. Las pruebas eran cada vez más contundentes. Los paparazzi, como perros de presa, no se perdían detalle, y las revistas del corazón se frotaban las manos con cada nueva imagen. Las exclusivas y las portadas estaban garantizadas. Uno de los momentos que más revuelo causó, y que hizo que el corazón de los fans latiera con más fuerza, fue un viaje a las Maldivas. Las fotos de la pareja disfrutando de la playa, de sus sonrisas, de sus gestos de cariño, eran la confirmación definitiva para muchos fans. La imagen de Hande apoyando la cabeza en el hombro de Kerem, la forma en que se miraban, la complicidad en cada gesto, era innegable. Era el amor, señoras y señores. El amor en su estado más puro, el amor que todos anhelan, el amor que parecía haber salido directamente de la pantalla y cobrado vida. Pero ¿qué gestos específicos fueron los que realmente
encendieron los medios y generaron tanta expectación? Analicemos algunos ejemplos concretos con lupa para entender mejor este fenómeno. Asterisco 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 las miradas, el lenguaje silencioso del amor, asterisco asterisco las miradas entre Ande y Kerem eran una bomba de emociones, una sinfonía de sentimientos expresados sin palabras. No eran simples miradas, eran miradas que transmitían afecto, complicidad, deseo, apoyo, y una conexión profunda que trascendía la barrera de la pantalla y llegaba directamente al alma de los espectadores. En las entrevistas, en los eventos, en el set, en cualquier lugar donde estuvieran, siempre estaban pendientes el uno del otro. Las miradas, sin duda, fueron un arma muy poderosa para alimentar los rumores y encender la llama de la especulación. Una mirada de reojo, un vistazo rápido, una mirada que se prolongaba en el tiempo, cada mirada era un mensaje cifrado que los fans intentaban descifrar. Asterisco 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 los abrazos y el contacto físico, la química tangible, asterisco asterisco si bien en la serie los abrazos eran frecuentes y formaban parte de la historia, también lo eran en la vida real. Se les veía abrazándose, tomándose de la mano, apoyando sus cuerpos, y mostrando gestos de cariño físico que parecían ir más allá de lo profesional. El contacto físico es una forma muy clara de demostrar afecto, de establecer una conexión más profunda, y en este caso, no dejaba lugar a dudas. Un abrazo tierno, una mano en la cintura, un roce casual, cada gesto era interpretado como una señal de algo más. Asterisco 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 los guiños y las sonrisas cómplices, el código secreto, asterisco asterisco los guiños, las sonrisas compartidas, las risas en momentos inesperados, todo esto revelaba una complicidad que solo puede existir entre dos personas que se conocen a fondo, que comparten un código secreto, que se entienden con una sola mirada. Esos pequeños detalles eran gasolina para la llama que ya ardía. Una sonrisa que parecía dirigida solo a uno, un guiño travieso, una carcajada que nacía del alma. Cada gesto era una pieza más del rompecabezas que los fans intentaban armar. Asterisco 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 las declaraciones indirectas, el juego de las palabras, asterisco asterisco aunque nunca confirmaron abiertamente su relación, tanto Ande como Kerem dejaron caer, en entrevistas y en redes sociales, frases y mensajes que alimentaban la especulación y mantenían viva la llama de la esperanza. Hablaban de su admiración mutua, de su cariño, de su respeto, y de la importancia que el otro tenía en sus vidas. Un comentario en una entrevista, una foto con un pie de foto sugerente, un me gusta en una publicación, cada palabra era analizada y reinterpretada para confirmar, o desmentir, la teoría del romance. Asterisco 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 la forma en que se defendían, el escudo protector, asterisco asterisco cuando eran criticados o se enfrentaban a rumores maliciosos, Ande y Kerem se defendían mutuamente. Demostrar apoyo público es una forma clara de mostrar amor, respeto y complicidad, y eso fue clave para mantener el hype. Un comentario en defensa del otro, una publicación en redes sociales para contrarrestar un rumor, cada gesto demostraba que se cuidaban y se protegían mutuamente. ¿Pero qué pasó en la calle? ¿Qué reacciones se generaron en el público? La respuesta es simple: locura. La Ande y Kerem manía se apoderó de las redes sociales, de las conversaciones cotidianas y de la mente de millones de personas. Las redes sociales explotaron con cada nueva noticia, con cada foto, con cada declaración, con cada rumor. Los fans crearon comunidades dedicadas a la pareja, con nombres evocadores y llenos de romanticismo. Escribieron fanfictions, editaron vídeos con escenas de la serie y momentos de la vida real, crearon memes, y se sumergieron en un torbellino de creatividad y pasión. La pasión era desbordante, el entusiasmo inagotable. En las calles, las conversaciones giraban en torno a Ande y Kerem. La gente comentaba sus estilismos, analizaba sus gestos, especulaba sobre su futuro, y se preguntaba constantemente qué pasaría con su relación. Era como si el amor de Eda y Serkan hubiera trascendido la ficción y se hubiera convertido en algo real, algo que todos sentían como propio, algo por lo que todos estaban ilusionados. Las revistas del corazón se vendían como pan caliente, las noticias sobre la pareja eran el tema de conversación en cualquier reunión social, y los nombres de Ande y Kerem eran sinónimo de romance y expectación. Luego, como todos sabemos, la historia tuvo sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de distanciamiento, de otras relaciones, pero la huella que Ande y Kerem dejaron en el corazón de sus fans es imborrable. Su química, su complicidad, su historia de amor sigue siendo objeto de debate y admiración. La pregunta de si realmente estuvieron juntos, y por qué su relación no perduró, sigue siendo un misterio que alimenta la curiosidad de los fans.
¿Fue una estrategia de marketing? ¿Fue un amor verdadero? ¿Qué falló en el camino? Las respuestas tal vez solo las conozcan ellos. Y llegamos al final de este vídeo, queridos amigos. Hemos repasado los gestos que encendieron los medios, la expectación que generaron, y lo que ocurrió en las calles, en las redes sociales y en nuestros corazones. Hemos analizado las miradas, los abrazos, las declaraciones, y la forma en que Hande y Kerem nos hicieron soñar con un amor de cuento de hadas, un amor que parecía haber salido directamente de la pantalla. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? En primer lugar, que el amor es un misterio, y que a veces las apariencias engañan. En segundo lugar, que la química entre dos personas puede ser un fenómeno mágico, pero que no siempre es suficiente para construir una relación duradera. Y en tercer lugar, que los fans son el motor de la industria del entretenimiento, y que su pasión y su dedicación pueden convertir a cualquier historia en un fenómeno global. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí, por haberse sumergido conmigo en este fascinante mundo del Love is in the Air y en el romance de Hande y Kerem. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de esta inmersión en el universo de las series turcas y en la complejidad de las relaciones humanas. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué gesto fue el que más los impactó? ¿Qué escena de la serie o foto de la vida real los emocionó más? ¿Creen que realmente hubo amor entre ellos? ¿Por qué creen que no funcionó? ¿Qué lecciones aprendieron de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos. Quiero saber qué es lo que recuerdan con más cariño, o qué es lo que les gustaría saber. ¿Hay algún otro tema relacionado con Hande y Kerem, o con las series turcas en general, que les gustaría que tocara en futuros vídeos? Estoy abierto a sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque créanme, hay mucho más chisme por compartir. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del drama.